Los vicios de los actos jurídicos. Definición y fundamento. La buena fe es un principio general. Artículo 9. Que veda el ejercicio abusivo de los derechos y sustenta nuestro ordenamiento jurídico positivo como derivación de este principio. Se impone a los sujetos el deber de actuar de manera leal, recta, honesta y con actitud de cooperación y generación de confianza en las propias declaraciones. La buena fe es un requisito indispensable para la validez del acto jurídico y por ende cuando falta, como ocurre en los casos de simulación, del fraude o de la lesión, concurre un vicio que lo invalida. De este modo, los vicios de los actos jurídicos son defectos, imperfecciones o anomalías susceptibles de provocar la ineficacia del negocio, por atentar contra la licitud y la buena fe o por perjudicar los intereses de terceros. Son vicios propios de los actos jurídicos la lesión, la simulación y el fraude. Diferencia con los actos de la voluntad. A diferencia de los vicios de los actos voluntarios, que son los que afectan la voluntad de alguno de los otorgantes del acto y pueden presentarse tanto en los simples actos voluntarios lícitos como en el acto jurídico, los vicios son los actos jurídicos solo pueden presentarse, como su nombre lo indica, en dichos actos. No atacan la voluntad de los sujetos, sino que conciernen a la causa de la celebración del negocio, pues en este caso, pese a realizarse en forma adecuada y regular, se utiliza para obtener una finalidad ilícita o resultar contraria al orden jurídico, al orden público o a las buenas costumbres, o bien por carecer de una causa suficiente para justificar la tutela del derecho. La lesión, definición, presupuestos en que procede, subjetivos y objetivos. El libro primero del título cuarto del Código Civil de la Nación dispone en su capítulo 6 que el tratamiento de los denominados vicios de los actos jurídicos, como la lesión, la simulación y el fraude, así la sección primera desarrolla la llamada lesión subjetiva objetiva. Artículo 332 dispone: lesión puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según los valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Solo el lesionado o los herederos pueden ejercer la acción. El vicio de lesión queda configurado cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviere por medio de un acto jurídico una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. El fundamento de la norma está dado por un lado en la existencia de la voluntad viciada en el sujeto pasivo y por el otro por el principio de buena fe que debe primar en todo convenio, es decir, que debe haber equidad entre las prestaciones recíprocas, por lo que la ventaja de un contratante sobre el otro en razón de la explotación de la situación jurídica de inferioridad del primero solo sobre el segundo constituye una conducta reprochable por el derecho. Presupuestos de procedencia. Para que se configure la figura de la lesión subjetiva-objetiva es necesario que concurran la grave desproporción en las prestaciones que debe existir al momento de la celebración del negocio jurídico, elemento objetivo. El elemento subjetivo, que es la explotación por parte del beneficiario de la necesidad, de la debilidad psíquica o de la inexperiencia del lesionado. El elemento objetivo, en relación con el primer supuesto, es decir, la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación, este debe ser concomitante a la celebración del negocio y la desarmonía entre las prestaciones debe ser notable y evidente de la época en la que el negocio tuvo nacimiento. Por lo tanto,
no debe surgir con posterioridad por acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes que no eran previsibles al tiempo de celebrarse el acto, pues en tal caso se podría revisar el negocio por aplicación de la cláusula rebus sic statibus. Además, se exige que esa ventaja excesiva se obtenga sin justificación, lo que implica efectuar una indagación acerca de la causa del fin del negocio, pues si bien celebró el negocio pretendido que pretendió efectuar una liberalidad, dicho acto jurídico escapará de la teoría de la lesión. Por último, la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda, lo que resulta lógico en razón del axioma de que el interés es la medida de la acción. Por ende, si al momento de entablarse las prestaciones, por diversas circunstancias se tomaran equivalentes, desaparece el interés jurídicamente protegido para promoverlo. El elemento subjetivo. Por otro lado, en lo ateniente al elemento subjetivo, deben coexistir dos presupuestos que incluso aparecen en sujetos distintos: la necesidad, la debilidad psíquica o la inexperiencia en el lesionado y el aprovechamiento de esa situación de inferioridad por parte del lesionante o sujeto activo. La necesidad, esta noción se asocia a la escasez o privación o comprende un estado carencial que puede ser material o también espiritual, es decir, significa falta de cosas que son menester para la conservación de la vida, lo que se traduce en una situación de angustia y agobio derivada de la falta de medios elementales para subsistir, de lo imprescindible o necesario, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada persona. Debilidad psíquica: se trata de un trastorno psíquico de conducta que por razones ajenas a la voluntad de quienes lo padecen lo colocan en una situación de inferioridad. Esta cuestión deberá ser ponderada en cada caso teniendo en cuenta los caracteres, las concretas aptitudes del sujeto. Inexperiencia: importa la falta de conocimientos que tiene el sujeto respecto del acto en el momento de su celebración. El término resulta de difícil delimitación, por cuanto la inexperiencia debe referirse concretamente al acto de que se trate y del que se sigue el perjuicio por las prestaciones inequivalentes. Y el otro recaudo que hace al elemento subjetivo es el aprovechamiento o explotación por parte del lesionante, que constituye un acto de mala fe de parte de él, que presupone la intención de obtener una ventaja desproporcionada, ya que el estado de inferioridad no basta por sí solo para nulificar o modificar el acto jurídico. Prueba, presunción. El artículo 332 del Código establece una presunción juris tantum de la explotación en caso de notable desproporción, es decir, que comprobado esto, en las prestaciones se genera una presunción juris tantum sobre la existencia del vicio, esto es, que quedan acreditadas o presumidos los dos elementos subjetivos que figuran en el articulado: el aprovechamiento o la situación de inferioridad de la víctima, la carga de la prueba para sostener la ausencia de esos requisitos que incumbe al que sostenga lo contrario. Acciones del lesionado. Efectos. El vicio de lesión subjetiva origina dos acciones en el lesionado o en sus herederos. Ninguna otra persona puede ejercer esta acción. Ello resulta así del artículo 332 del Código. Es decir, los sucesores singulares no pueden accionar por un acto entre vivos, porque ésta es de carácter personalísimo. La intransmisibilidad se funda en que la parte lesionada es la única que puede saber si se dan las circunstancias subjetivas necesarias para la configuración del vicio de lesión. Así, los legitimados activos tendrán la posibilidad de entablar, tanto por vía de acción como de excepción, la nulidad relativa en los términos del artículo 386 y 388, que más adelante se ven como la modificación del acto lesivo, es decir, un reajuste equitativo del convenio, si el lesionado opta por esta segunda opción. El litigio queda trabado en ese aspecto y el demandado no puede reconvenir por nulidad. Ahora bien, en este caso de que el lesionado demande por nulidad, el demandado puede, al contestar, modificar dicho reclamo en acción de un reajuste,
se ofrece suprimir la desproporción de las prestaciones con relación al plazo de prescripción de la acción, según lo disponen los artículos 2562 y 2563. Inciso E. El plazo es de 2 años y comenzará a computarse desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado debía ser cumplida. En síntesis, se puede decir que la lesión tiene un requisito objetivo, que es la grave desproporción entre las prestaciones que debe existir al momento de la celebración del acto jurídico, un requisito subjetivo, que es la explotación por parte del beneficiario de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia, y la lesión se puede solicitar la nulidad o se puede solicitar el reajuste del convenio.